Bienvenidos a un fascinante viaje por la Venezuela del siglo XIX, donde el poder se disputaba como en un tablero de ajedrez. Imagina cada pieza representando a personajes influyentes y cada movimiento simbolizando una intensa lucha por el control del país. En este video, Antonio Guzmán Blanco se erige como el rey en este complejo juego de poder y, juntos, exploraremos las estrategias políticas, las alianzas y las rivalidades que definieron su gobierno y moldearon el destino de una nación. Prepárate para sumergirte en los intrincantes laberintos de la historia venezolana. Imagina un país sumido en el caos y la división, donde cada rincón de Venezuela resonaba con el eco de la guerra. Así comenzamos nuestra travesía por la Guerra Federal, un conflicto bélico que no solo definió la historia de una nación, sino que marcó el ascenso de Antonio Guzmán Blanco como una figura central en el escenario político y militar. En medio de este torbellino, Guzmán Blanco se alzó como un líder audaz, capaz de transformar la adversidad en estrategia, combinando su astucia militar con un enfoque político sólido. A medida que la guerra iba dejando sus huellas y el polvo comenzaba a asentarse, Guzmán Blanco, con aliados estratégicos como Francisco Linares Alcántara y Joaquín Crespo a su lado, implementaron su visión para la consolidación del poder. En su búsqueda de un gobierno fuerte, no solo logró centralizar el poder, sino que también estableció un régimen autoritario que buscaba imponer un orden en medio del desorden. Su capacidad para forjar alianzas y manipular rivalidades lo catapultó a un lugar dominante, donde la ambición y la determinación se entrelazaban. Pero la historia de Guzmán Blanco no se detiene en el poder político. Es un relato de transformación y modernización. Durante su mandato, Caracas vivió una metamorfosis impresionante. Las reformas impulsadas por él no solo buscaban el control, sino que también transformaron la esencia misma de la sociedad venezolana. Desde la modernización de infraestructuras hasta la secularización del Estado, cada acción estuvo diseñada para dejar una huella indeleble en la nación. Así, Guzmán Blanco se convirtió en un arquitecto de un nuevo futuro, reformando la imagen de una Venezuela que aspiraba a evolucionar y a dejar atrás las cicatrices del pasado. Acompáñanos en este profundo recorrido para entender cómo la Guerra Federal no solo fue un conflicto, sino el escenario donde nació una de las figuras más controvertidas de la historia venezolana. Exploraremos su legado, sus aspiraciones y la huella que dejó en el corazón de una nación en búsqueda de su identidad. Sumérgete con nosotros en esta narrativa apasionada donde la historia cobra vida. En el vibrante teatro de la política venezolana del siglo XIX, un drama intenso y turbulento se estaba desarrollando: la ruptura entre Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo, un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia. Las pasiones estaban a flor de piel y en el centro de este conflicto se encontraba la ambición desmedida de Crespo, quien, impulsado por sus propias aspiraciones de poder, desafió la alianza que había sido crucial para la consolidación de Guzmán Blanco. Este quiebre no solo llevó a una lucha feroz por el dominio político, sino que también desató una serie de eventos que tendrían repercusiones en todos los rincones de Venezuela. A medida que la tensión se intensificaba, la figura de la Iglesia Católica emergía como un actor crucial en esta historia. Guzmán Blanco, con su afán de modernización y secularización, chocaba frontalmente con las tradiciones arraigadas y la influencia de la Iglesia en la vida política y social del país. Esta lucha de poder no solo fue una batalla de ambiciones personales, se convirtió en un choque de visiones para el futuro de Venezuela. Mientras Guzmán buscaba romper las cadenas de la influencia añeja y abrir las puertas a un nuevo orden, la Iglesia se aferra a su poder, resistiéndose a los cambios que amenazaban no solo su autoridad, sino también su papel en la vida cotidiana de los venezolanos.
En esta narrativa apasionante seguimos el hilo de la traición, la ambición y los conflictos ideológicos que emergieron de esta ruptura. ¿Cómo afectaron las tensiones entre Guzmán Blanco y Crespo a la nación? ¿Cuál fue el impacto de la lucha contra la Iglesia en la sociedad venezolana? A medida que exploramos estas dinámicas, descubriremos un rico tapiz de emociones humanas, de decisiones fervorosas y de una búsqueda profunda por el control y la identidad de un país ávido de cambio. Únete a nosotros y experimenta la intriga de este capítulo crucial en la historia de Venezuela, donde cada movimiento y cada decisión resonaron más allá de las fronteras del poder, formando el destino de una nación en transformación. ¿Qué significa realmente dejar un legado? En el caso de Antonio Guzmán Blanco, esta pregunta resuena con la complejidad de un hombre cuya vida estuvo marcada por el poder, la ambición y la controversia. Su legado es innegablemente fascinante, un mosaico tejido con logros sobresalientes y fracasos reconocidos, que han dejado una huella indeleble en la historia de Venezuela. Guzmán Blanco se erigió como un promotor de la modernización, estableciendo reformas que transformaron la infraestructura de Caracas y promoviendo la educación y la secularización del Estado. Sin embargo, su ambición desmedida y su tendencia al autoritarismo también alimentaron críticas y una resistencia que no podrá ser ignorada. Su legado se presenta como un campo de batalla entre admiradores y detractores, un tema de debate que ha perdurado a lo largo de las décadas. ¿Fue un visionario que sentó las bases de la modernidad venezolana o un dictador que impuso su voluntad a costa de la libertad individual? Tras su muerte, Venezuela no se quedó atrapada en el tiempo. El país comenzó a evolucionar, transformándose en un escenario donde el legado de Guzmán Blanco seguía influyendo en la política y la sociedad. Las repercusiones de su régimen, tanto positivas como negativas, resonaron a través de las décadas, moldeando las narrativas políticas y sociales de aquellos que llegaron después de él. ¿Cómo se configuró la identidad nacional en un país que había conocido la polarización de su figura? ¿Cuáles fueron los caminos que escogieron los líderes posteriores y cómo la sombra de Guzmán Blanco persistió en sus decisiones? Al culminar este viaje a través del intrincado panorama histórico de Venezuela, es vital recordar que conocer nuestra historia no es solo un ejercicio académico, sino una brújula que nos guía para entender el presente y moldear el futuro. La figura de Antonio Guzmán Blanco, con todas sus luces y sombras, es un recordatorio de que nuestro pasado está lleno de lecciones y legados que resuenan en la realidad actual. Te invito a sumergirte aún más en este fascinante periodo, a investigar y descubrir las complejidades que han dado forma a nuestra nación. Además, me encantaría conocer tus opiniones y reflexiones. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Cada perspectiva cuenta en este diálogo vital sobre nuestras raíces y nuestro camino hacia adelante. Juntos sigamos construyendo una comprensión más rica y profunda de la historia que compartimos. Espero que este viaje a través de la densa y a menudo turbulenta historia política de Venezuela te haya atrapado tanto como a mí. Antonio Guzmán Blanco, con su intrincada personalidad y su legado polarizador, se presenta ante nosotros como un espejo de la lucha por la identidad y la modernidad de nuestro país. Su influencia en la formación de la Venezuela moderna es sin duda innegable y digna de un examen profundo. Si te ha fascinado este recorrido tanto como a nosotros, no olvides dar un me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal, donde cada semana exploraremos personajes apasionantes y eventos sorprendentes que han dado forma a la historia que conocemos hoy. La historia está llena de lecciones y relatos cautivadores y nosotros estamos aquí para traértelos. Hasta la próxima.